Bienvenidas y bienvenidos a Hecho en América. Soy Laura Carlsen. Mucho ha pasado con respecto a las relaciones con Cuba en los últimos días. Primero fue la visita del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador el 7 y 8 de mayo, con fuertes declaraciones de amistad entre nuestros países y en contra del bloqueo de los Estados Unidos. Luego, la polémica sobre la intención del gobierno de Biden de excluir a Cuba, con Venezuela y Nicaragua, de la Cumbre de las Américas, y el anuncio de México y Bolivia que no van si la cumbre no incluye a todos los países de nuestro continente. Y en esta semana, el anuncio de Biden de levantar algunas de las restricciones y medidas de máxima presión que fueron impuestos en el gobierno de Donald Trump. Vamos a empezar con la presentación de las personas que están en el panel de hoy. Tenemos mucho gusto de dar la bienvenida a Carlos Lazo en una entrevista que fue grabada hoy en la mañana. Es profesor cubano radicado en los Estados Unidos y dirigente del movimiento contra el bloqueo y las sanciones contra Cuba. Como fundador de una organización que se llama Puentes de Amor, ha organizado campañas y caravanas a favor de la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. También está aquí con nosotros y nosotras Cristina Escobar. Cristina es analista política y periodista de la televisión cubana. Tiene su máster en periodismo multimedial de la Universidad de Westminster y es especialista en relaciones Cuba-Estados Unidos. Bienvenida, Cristina. También damos la bienvenida al doctor Luis Raúl Cartagena Rivero. Él es egresado de la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana con la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Ha trabajado en la atención primaria de salud en programas del gobierno de la Ciudad de México como Médico en tu Casa y es miembro activo del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba y de Jóvenes ante la Emergencia Nacional, entre muchas otras actividades. Gracias por estar aquí, Raúl. Es un gusto, Laura, estar con ustedes en este momento. También esperamos más tarde enlazar a Joel Suárez, que ha estado antes en el programa, es el coordinador general del Centro Memorial Dr. Martin Luther King Jr. de La Habana. Entonces vamos a ver si Joel logra conectarse. Para empezar, Cristina, ¿cuál fue la respuesta en la isla de la visita del presidente mexicano? ¿Y qué importancia tiene la relación con México? Buenas noches y gracias por la invitación, Laura. Perdona a la audiencia si en algún momento mi conexión se interrumpe. Usar Zoom desde Cuba es muy difícil. Pero bueno, las relaciones con México históricamente han sido muy importantes para Cuba. Cuando al triunfo de la revolución muchos países dan la espalda al nuevo gobierno revolucionario, México fue uno de los muy pocos del continente que estuvieron al lado de Cuba y que desde entonces siempre ha habido una relación con altos y bajos, pero positiva, con la excepción de los años de Vicente Fox y de Calderón. Las relaciones han sido fructíferas, de un diálogo constante y con una especial cercanía al PRI. De hecho, fue impresionante, tras la muerte de Fidel Castro en Cuba, que enlutó a este país, pues escuchar en la Plaza de la Revolución un discurso elogioso de Fidel Castro, del entonces presidente mexicano. Luego podía resultar natural que un gobierno de izquierda como el de Andrés Manuel López Obrador estuviese en común con Cuba. No obstante, he de decirte, confesarte que a mí me ha sorprendido el nivel de compromiso y de comprensión de la realidad de Cuba que tiene lo coherente que ha sido con su política
hacia este país y también en cómo ha sido capaz de llevarlo hacia otras esferas de la política exterior mexicana. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que él ha dicho en reiteradas ocasiones que en conversaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos ha mencionado la importancia de levantar las sanciones de una vez, una realidad que se le dice al gobierno de Estados Unidos, el mundo entero en la ONU no escucha, pero obviamente un interlocutor como el presidente mexicano es muy importante. Fue una visita hermosa, muchas historias. Yo quedé especialmente impresionada con el discurso, sobre todo las últimas, el discurso que dio tras recibir la Orden José Martí, que es la orden más importante que se ofrece en este país. Dijo algo muy interesante: es muy importante que Cuba haga una revolución dentro de la revolución, hablando de la continuidad, del futuro de este país, de los desafíos del 2022, que no son los mismos que había en los años 60 o en los años 70. Entonces, fue una visita positiva en todos los sentidos. Hay que tener en cuenta, además, que este país está viviendo una crisis profunda, económica, muy seria, y que hay números récords de cubanos que están tomando la ruta irregular para llegar a Estados Unidos por los incentivos de arribar a ese territorio. El cubano tiene privilegios que no tiene ningún otro ciudadano del mundo, y por suerte o por desgracia, más por desgracia creo yo, el hecho de que México sea la puerta de entrada implica que también y primeramente es un problema de México el número de inmigrantes irregulares que necesariamente pasan por el territorio mexicano. Hay un diálogo fluido, eso es positivo y es la única forma en la que de alguna manera los problemas bilaterales pueden solucionarse. Aquí Andrés Manuel López Obrador cae bien, porque es un hombre que habla de Cuba con mucho respeto y desde un pragmatismo afectivo, si es que no es un invento esto que estoy diciendo, es decir, él es pragmático al comprender los desafíos internos, pero tiene claro que hay muchas presiones por parte de Estados Unidos que tienen que ver con, es de resolver los problemas internos que tiene este país. Gracias, Cristina. Sí, justamente vamos a ver un segmento de este discurso, un discurso de casi una hora con mucha historia de las relaciones entre los dos países en los momentos más críticos de la historia de los dos, de México y de Cuba. Vamos a ver el final de este discurso que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en Cuba. El video, por favor. El retroceso es decadencia y desolación. Es asunto de poder y no de humanidad. Prefiero seguir manteniendo la esperanza de que la revolución renazca. En la revolución que la revolución sea capaz de renovarse para seguir el ejemplo de los mártires que lucharon por la libertad, la igualdad, la justicia, la soberanía. Y tengo la convicción y la fe de que en Cuba se están haciendo las cosas con ese propósito, de que se haga la nueva revolución. En la revolución es la segunda gran enseñanza, la segunda gran lección de Cuba para el mundo. Este pueblo volverá a demostrar que la razón es más poderosa que la fuerza. Abrazos y muchas gracias. Ahí está la frase que mencionó Cristina, la revolución en la revolución y el compromiso de López Obrador. Sobre todo se comprometió a abogar por el levantamiento del bloqueo frente al gobierno de los Estados Unidos
Y días después, Biden anunció, después de una revisión que aparentemente tardó 16 meses, cambios a la política hacia la isla, entre ellos, pues en muchos sentidos, levantando algunas de las restricciones duras que había impuesto Donald Trump, y entre ellos permitir vuelos comerciales más allá de La Habana, que estaban restringidos antes a la capital, y abrir otros vuelos, incluso algunos de los charters y viajes con fines educativos, establecer un programa muy importante para las familias, el programa de reunificación familiar, que fue suspendido, quitar el tope de $1,000 de remesas que pueden mandar y aumentar servicios consulares y procesamiento de visas allá en los Estados Unidos. Hoy más temprano mencioné que hablamos con Carlos Lazo en los Estados Unidos y le preguntamos su respuesta a las nuevas medidas del gobierno de Joe Biden. Vamos a ver el video. Carlos Lazo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Hecho en América. Gracias por invitarme y otra vez, y un placer estar por acá. Pues esta semana la Casa Blanca anunció una serie de medidas para, pues básicamente levantar restricciones que vienen del gobierno de Donald Trump, que tiene que ver con las remesas, incrementar el número de vuelos. Y usted, como una de las voces principales a favor de la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, ¿cómo ves lo que se anunció? Bueno, primero que todo, déjame decirte que como un primer paso me parece algo positivo, especialmente porque nosotros hicimos una petición antes de que Biden fuera presidente, cuando Biden era un candidato, y la petición tenía 6 puntos. Uno era que se reabriera la embajada, otro que se restaurara el programa de reunificación familiar, otro que se permitiera el envío de remesas familiares, y otro de los puntos era que se permitieran los vuelos a las provincias. Y son 6, pero esos 4 puntos han sido, de manera coincidental, han sido tocados en estas medidas que se han tomado. Es decir, básicamente todo han anunciado, todavía no se sabe cuándo se va a implementar, cómo se va a implementar. Hay poco detalle en ese sentido, pero si es como dice el Departamento de Estado, nosotros vemos esto como un paso positivo, aunque pequeño en realidad, pero un paso en la dirección correcta, me parece. ¿Y por qué en este momento? Porque me parece, Carlos, que hemos visto algunos mensajes cruzados desde el gobierno de Biden, la exclusión de la Cumbre de las Américas de Cuba, que no se ha anunciado formalmente, pero que se ha hablado, programas de apoyo a la oposición y algunas declaraciones muy fuertes. Entonces, y eso al contrario de lo que había sido una tendencia cuando fue vicepresidente como Obama, porque en ese momento se cree que se ha anunciado por fin estas medidas. Bueno, yo creo que esto ha sido como la tormenta perfecta en este sentido para que se anuncie eso. Primero, cuando Biden tomó la presidencia, heredó una serie de medidas, una serie de cosas contra Cuba, contra el pueblo cubano, contra la familia cubana, que básicamente tenían la idea de asfixiar al pueblo cubano, de crear un estado de olla de presión, y pensando que con la pandemia, con la crisis económica, aquello iba a estallar de alguna forma. Y me imagino que esta teoría de que por fin vamos a salir del gobierno cubano que los Estados Unidos ha enarbolado por tantos años. Pero no fue así. Es decir, Biden parece que heredó eso y siguió la misma política, porque después de 16 meses no hizo nada. En medio de la pandemia, en medio de la crisis de salud mundial más grande de este siglo, y del siglo pasado, diría yo, Biden no hizo nada, apostando a lo mismo que había hecho Trump, a la olla de presión. Ahora, ¿qué pasa? Primero, en los Estados Unidos
ha surgido una ola de solidaridad con el pueblo cubano en Miami, precisamente, de cubanos que más allá de ideología, son gente que quieren a su familia, que quieren que hayan relaciones normales con su familia. Y eso tiene un impacto electoral. En este momento, en Miami y en la Florida, Biden es muy impopular, pero no solamente impopular entre los trumpistas que nunca votarían por él, sino impopular entre estos electores, estas personas que votaron por él pensando que él iba a hacer algo y no hizo nada. Y creo que esto en parte influyó en que cada mes hayan allí caravanas. Otra cosa muy importante es la presión de la comunidad internacional. El presidente López Obrador ha sido una voz que ha levantado de la dignidad, ha sido una voz que ha dicho por qué se hace esto. El presidente López Obrador incluso ha hablado de las remesas familiares, ha comparado cómo México, por ejemplo, recibe de sus emigrados remesas familiares y cómo esto contribuye a la economía del país y es positivo. Sin embargo, Cuba no la puede recibir porque se le ha metido entre ceja y ceja al gobierno de los Estados Unidos que no entre dinero al país. Entonces, la comunidad internacional, López Obrador, que ha tenido un papel importantísimo aquí por su protagonismo en el sentido de que es un aliado de los Estados Unidos, un vecino por el que pasan todos estos inmigrantes. Arriba de eso, la ola de inmigrantes que ha desencadenado esta crisis económica en Cuba, que cerca de 100,000 personas en los últimos meses han atravesado México, han llegado a los Estados Unidos. Definitivamente creo que son algunos de los factores que han contribuido a que Biden diga, bueno, esperamos 16 meses y no hubo resultado en esta política de olla de presión, vamos a cambiar la política. Eso creo que pueden haber otros factores. Y otro factor importante, se me olvida, este creo que es más importante todavía, la resistencia del pueblo cubano. El pueblo cubano, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis económica, a pesar de las escaseces que hay en Cuba, no se puso de rodillas. Es decir, y no solamente no se puso de rodillas, sino que fueron capaces de crear 5 candidatos vacunales, crear vacunas para su población. Es decir, en medio de una crisis mundial, en medio de un bloqueo atroz, no solamente resistir, sino además hacer eso, es decir, por la humanidad, ayudar a otros países. Creo que esto fue la gota que colmó el vaso, en el sentido de decir, bueno, esta gente parece que esta vez tampoco la vamos a poder poner de rodillas, vamos a tratar, a probar una nueva política. Y Carlos, seguramente otro factor importante ha sido el movimiento en donde está trabajando. Cuéntanos un poco de Puentes de Amor y qué sigue para la organización. Bueno, Puentes de Amor es un movimiento que surgió hace aproximadamente 2 años, un poco más quizás. Yo soy maestro, yo visitaba con mis estudiantes Cuba y visité muchas veces Cuba entre estos viajes educacionales, y a raíz de la administración de Trump se cerraron estos viajes y yo levanté la voz particularmente, pero fuimos en bicicleta desde aquí hasta Washington, D.C., 5,000 kilómetros con mis familiares. Después caminamos desde Miami hasta Washington, D.C., conversando con norteamericanos, hablando de la necesidad de que se levanten las sanciones, de que se acabe el bloqueo. Y lo novel o lo nuevo que tiene esto, ¿no? Que usualmente las personas se dividen en su ideología, este es de izquierda, este es de derecha, pero en el caso de nuestro movimiento no hay gente diversa, gente lo mismo de la izquierda, desde la derecha, gente que lo que los une es el deseo de que se levanten las sanciones que pesan sobre la familia cubana. Eso es popular entre la comunidad cubana. Es decir, cuando vamos a las marchas, cuando vamos a las caravanas, nadie tiene que decir una consigna ni a favor ni en contra de la revolución. Las consignas son por la familia. Yo mismo soy un veterano de guerra de los Estados Unidos, fui enfermero en la guerra de Irak, llevo en este país más de 30 años y considero a este país mi nación adoptiva, como considero a Cuba mi madre y mi nación de nacimiento. Y lo que yo quiero y lo que queremos muchas personas que se identifican con nuestro movimiento es que nuestra madre Cuba
y nuestro padre, los Estados Unidos, que están divorciados, se lleven bien y hagan lo mejor por sus hijos. Y para lograr eso hace falta construir puentes de amor. Esa es la visión detrás de nuestro movimiento. Ahora, con estas medidas, ¿cuál es el próximo paso organizativo para Puentes de Amor? Bueno, primero que todo, el domingo 29 tenemos una de estas caravanas que estamos haciendo internacionales, que ocurren en México también, ocurren en diferentes lugares del mundo, que han ido naciendo como flores silvestres, donde quiera que flores silvestres multicolores, ¿no? Porque además está compuesta de personas en el arcoíris ideológico tan diferente. Y entonces lo que pensamos y lo que seguiremos, nuestra petición, te hablé de 4 puntos en la petición. Hay 2 puntos más. Uno, que los norteamericanos puedan viajar de manera libre, sin restricciones a Cuba. Eso no ha pasado. Y el 6º punto dice que se establezcan lazos de cooperación científicos, económicos y culturales entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos y que se construyan puentes de amor. Es básicamente lo que hemos venido diciendo durante todos estos últimos meses. Que cese el bloqueo, que cese el embargo, que se establezcan relaciones normales entre nuestros pueblos, que las diferencias se diriman o se resuelvan a través de las negociaciones, a través del respeto y que se respete la soberanía nacional de Cuba también. Eso es lo que pensamos hacer ahora, seguir para adelante. El día 29, como te decía, tenemos caravana en México, pero la de Miami va a ser extraordinaria porque vienen personas de diferentes lugares de los Estados Unidos a participar en la de Miami. Tenemos también hermanos, yo los llamo hermanos odiadores, que son personas que no entienden que todo no va de política, que la familia es primero y nos están esperando para hacer una contramarcha, contrapropuesta, amenazas de muerte y estas cosas, pero esperamos que no pase nada y además esperamos que alguno de esos hermanos odiadores se una a nosotros. Y yo sé que es posible porque yo odié también hace muchos años y yo sé que del odio se puede regresar. Yo sé que en algún lugar a todos nos habita la ternura. Y yo sé que muchos de esos que dicen, sí, para el bloqueo, sí, que los aprieten más, cuando uno le habla, les explica de qué va esto, pueden cambiar. Y espero que sea así. Carlos Lazo, gracias por su tiempo y su trabajo en los Estados Unidos con la normalización de las relaciones contra el odio y contra el bloqueo y las sanciones que están causando tanto sufrimiento en la isla. Estamos en contacto. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Un saludo a la audiencia y que Dios los bendiga a todos. Gracias. Carlos Lazo mencionó los aportes de Cuba a la salud, sobre todo en esta época de pandemia. En un momento vamos a platicar con el doctor Raúl Cartagena, pero antes rápidamente, Cristina, quería saber desde Cuba y como experta en las relaciones Estados Unidos-Cuba, ¿cuál es su lectura de estas medidas de Biden y qué impacto podrían tener en la isla? Bueno, el impacto realmente es bastante bajo. Yo creo que estas medidas son más un cúmulo de intenciones y anuncios que se han venido anunciando durante muchos meses, pero que se han concretado de manera muy superficial. Primero, decir así a la ligera que se amplían los servicios consulares en La Habana es inexacto porque la gran cantidad de familias que están esperando por el proceso de reunificación familiar tienen que necesariamente todavía viajar a Guyana, independientemente de que aquí hay una embajada. Eso es un costo adicional y esos son riesgos adicionales que muchas familias no están dispuestas a asumir. Eso por un lado. Por tanto, es mentira decir que los servicios consulares están completamente restablecidos y que el programa de reunificación familiar está marchando, cuando hay decenas de miles de expedientes que están acumulados durante años desde que este programa se detuvo. Luego, el hecho de decir que van a procesar más visas. Bueno, te cuento porque es noticia de hace poquitas horas. Había 23 personas que estaban invitadas a la Cumbre de los Pueblos a celebrarse en Los Ángeles en la misma semana de la Cumbre de las Américas, una cumbre que habitualmente se hace
como contracumbre de los segmentos oficiales de las cumbres ha pasado. Yo cubrí las dos anteriores y había una, de hecho es probable que la cumbre de los pueblos esté más organizada que la cumbre, el segmento de alto nivel de la cumbre de las Américas, por lo menos por lo que uno ve, y con la cantidad de personas que iban a asistir y organizaciones, y había una invitación a una veintena de personas de la sociedad civil cubana para que fueran como representación de este país a esa cumbre de los pueblos, y ya Estados Unidos ha informado que no otorgará visas a esas personas, porque como ellos se sienten dueños de la cumbre y de un encuentro que es regional, pues sencillamente han decidido, es decir, ayer están diciendo que aumento en los servicios consulares para la emisión de visas, y sin embargo al día siguiente dejan claro que eso no es así, seguirá siendo discrecional y que ellos seguirán decidiendo a quién se las dan. El hecho de que otros aeropuertos internacionales del país reciban vuelos comerciales y charters es importante, Laura, porque la gran mayoría de los cubanos que visitan a sus familiares en Cuba no vienen a La Habana. Este país tiene 11 millones de habitantes, solo 2 viven en La Habana. Por tanto, el que llegaba por La Habana tenía que pasar muchísimo trabajo para tomar un autobús, para alquilar un auto, para coger un taxi. Es decir, es muy complicado, es caro, y además es tiempo que se les resta a esta cuando vienen, además muy apretados de tiempo. La gran mayoría de estas personas tienen trabajos a tiempo completo. Eso es significativamente bueno. Lo que pasa es que eso es un derecho de las aerolíneas, de las personas que compran los vuelos. Eso ya era así. Lo suspendieron y ahora han abierto esta posibilidad. Y bueno, el hecho de que el intercambio, es decir, el cumplimiento de los acuerdos migratorios, que entre muchas cosas implica la entrega de al menos 20.000 visas de emigrantes al año, el hecho de detener a toda persona que se atrape en el mar intentando llegar de manera irregular a Estados Unidos, muchos mueren en el mar, el hecho de que es muy disuasivo el hecho de que las fuerzas fronterizas en el mar devuelvan a todo cubano que rescaten, porque la gran mayoría son rescatados en el mar, pues es muy disuasivo y las personas no lo hacen. Y el hecho de que sencillamente para ir de manera legal a Estados Unidos es prácticamente imposible, pero si uno llega de manera ilegal, sí puede acceder a todos los privilegios. Eso sí que igual, el peso de las sanciones, por ejemplo, el hecho de que los estadounidenses no pueden venir a Cuba a hacer turismo, que es una violación de los derechos humanos de los estadounidenses, pero además le han dicho, ahora pueden venir en grupo, pero al venir en grupo implica que tienen que acceder a servicios en el país. Sin embargo, sigue vigente, vivite y coleando, una lista de entidades restringidas cubanas, que es, ahí te encuentras cualquier cosa, desde una fábrica de refrescos hasta un hotel, hasta una cafetería, hasta un restaurante, lo que se les ha ocurrido a ellos, que ellos afirman que está administrada por un conglomerado militar en Cuba. La realidad es que eso es parte de la realidad económica de este país y será muy difícil que grandes grupos estadounidenses vengan si tienen que estar pensando dónde se quedan y dónde no, porque su país tiene una larguísima lista de entidades restringidas. Esto parece más, Laura, una intención de limpiar el rostro del camino que está tomando Estados Unidos con Cuba. Yo creo que hay dos razones fundamentales. Hay una razón de seguridad nacional. Tiene que ver con el hecho del el récord de cubanos que están arribando al sur a la frontera sur. No le conviene a nadie una crisis migratoria, mucho menos a la frágil administración de Biden, que tiene elecciones de medio término bien pronto, y la presión regional. Yo creo que es muy importante la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha hablado del tema. Y lo que decía el profesor Lazo, apostaron por tumbar el gobierno y usar al pueblo de Cuba para que se enfrentara a su propio gobierno. Eso está demostrado que no funciona. Llevan 62 años intentándolo y no lo han logrado. La política de máxima presión con la pandemia tampoco lo lograron. No les interesa el bienestar de la familia cubana. Les interesa limpiarle un poco la cara a una política profundamente hostil que sigue siendo muy contraproducente para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, para los intereses de los cubanos que viven en Estados Unidos y para los intereses de este pueblo. Fíjate que no te estoy mencionando al gobierno, más allá de lo que pueda ser beneficioso o no para el gobierno. Eso pesa sobre la familia cubana porque las sanciones, quienes más las sufren, son las personas vulnerables de este país. Las que están en la calle, en una parada de guagua, de autobús, y en esas el peso es mucho mayor. Y en esas es en la que hay que concentrarse, en eso yo coincido plenamente con el profesor Lazo. Gracias, Cristina. Raúl, vemos que hay muchos mensajes contradictorios y esto también lo vemos en la prensa. Hay también mucha desinformación.
cuando se toca al tema de Cuba y las declaraciones de gobiernos. Últimamente hemos visto una tormenta en las redes aquí en México con duras críticas de algunas asociaciones de personal de salud que dicen que esta invitación a 500 médicos y médicas desde Cuba a trabajar en México es un agravio contra ellos y ellas. ¿Qué piensas? Hola Laura, buenas noches a toda la audiencia. Mira, lo primero que tenemos que pensar cuando Andrés Manuel López Obrador hace el anuncio de la contratación de 500 médicos cubanos para trabajar aquí en México, es que si él lo está pensando así, es porque históricamente tenemos un déficit de aproximadamente 200,000 médicos y 300,000 enfermeras, ¿no? Planteado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer. 500 médicos que van a venir a las zonas rurales del país. 500 médicos que de forma voluntaria, de forma altruista, como ha sido Cuba todo el tiempo con sus misiones médicas desde el año 60, que salió su primera misión médica hacia Santiago de Chile, ¿no? Donde sacaron su primera misión en un panorama bastante difícil para Cuba, porque estaban al principio del triunfo de la revolución, con pocos médicos, ¿no? Con un pueblo organizándose. A pesar de eso, después del terremoto en Santiago de Chile, Fidel mandó la primera misión médica. Argelia en el año 63, 50 galenos que fueron a Argelia a ver las necesidades del pueblo argelino recién independizado. Creo que desde ahí marca lo que es la solidaridad médica que ha plasmado Cuba hacia el mundo. Traer 500 médicos hacia las zonas más desprotegidas, donde años con años, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Seguro Social ha convocado a que haya aproximadamente 1,500 plazas disponibles para especialistas. ¿A dónde ir a trabajar a las zonas rurales? Y los especialistas niegan las convocatorias por cuestiones de, ellos dicen que de seguridad, que en las zonas rurales o de montaña, por ejemplo, de Guerrero, de Oaxaca, que no hay condiciones de seguridad. Entonces, si estos médicos que van a venir lo están haciendo desde el fondo de su corazón, si la visita de Andrés Manuel está esperanzando, ¿no?, a los pobres más vulnerables del país, que quizás durante mucha su vida hay cientos de mujeres en esas zonas rurales del país que no han visto un ginecólogo, que no han visto un clínico, niños que nunca en su vida han visto un pediatra, y ahí se les va a extender la mano por un médico cubano que lo digo desde mi formación, médicos los cuales tienen una sensibilidad, ¿no? Y Cristina no me va a dejar mentir, pero un médico que le puedes tocar en su casa a cualquier hora del día, un médico que le puedes llamar a su puerta, un médico que va acompañándote en la guagua hacia el trabajo, un médico con una sencillez heredada del pueblo, ¿no? Y no es que nos sobren los médicos en Cuba, Laura, eso lo aclaro. No nos sobran. Nosotros somos parte de ese proceso, somos parte de que la medicina debe de verse como un derecho humano y no como una prioridad económica para un país. Ahora, estos grupos, por ejemplo, los colegios y los consejos médicos que se han visto tan ofendidos, no se ofenden cuando tenemos en el país cientos de médicos que año con año no logran institucionalizarse y son obligados a trabajar en farmacias por 20 pesos la consulta o muchas veces gratis, accediendo a que les presten el consultorio a muestra de que ellos vendan el medicamento que está en esa farmacia, ¿no? Cientos de médicos que han tenido que irse a los centros del país porque en las zonas rurales las instituciones no han desarrollado la infraestructura para poder dar trabajo a estos cientos de médicos. Entonces, en estos momentos creo que la falta de médicos histórica del país, con una robo del Sistema Nacional de Salud de más de 40 años, estos médicos lo único que van a traer a México, desde el fondo les digo que es mucha esperanza a esas zonas rurales. Y ojalá no sea la última misión médica cubana. Ahora, políticamente también es importante, ¿no? Porque es una forma también de desacreditar
La cuarta transformación es una forma importante de desacreditar a los médicos cubanos, nos desacreditan a los médicos que hemos estudiado allá, con cientos de falacias, cientos de fake news, ¿no? Apostando a que también esto se torne hasta racista contra los médicos cubanos, se tornen comunidades hasta violentas con los médicos cubanos, lo cual pues tenemos también la tarea nosotros de dar una información clara, ¿no? Apoyar a los médicos que lleguen al país, porque creo que van a hacer un excelente trabajo. Y por lo que estás diciendo, entonces, no es un problema de plazas, de número de plazas y quién tiene una plaza, sino la estructura del sistema de salud, el hecho de que hay lugares desprotegidos donde por serie de razones los médicos mexicanos no quieren ir y como has trabajado en los dos sistemas, la pregunta sería, ¿cómo se hace para hacer un diálogo en esta situación? Porque sí son posturas muy polarizadas y la gente está viendo como que toda la institución médica no quiere a los médicos cubanos que vienen y por otro lado está la defensa, pero ya con muchos tintes ideológicos, como dices. Cristina, Laura, perdón. Mira, yo creo que el país debe de hacer un análisis en cuestión de distribución de los médicos, desde la forma en la cual nosotros seleccionamos a los residentes médicos para que hagan su especialidad y después tengan que ellos pasar un servicio de estudios en el cual están sobreexplotados. Y cuando terminan de estudiar ni siquiera tenemos la seguridad de que encontrarán trabajo. Y eso los obliga a quedarse en las capitales de las ciudades. Es muy, muy importante decir eso. Por ejemplo, en años anteriores hemos tenido años enteros que solamente han salido 1 o 2 residencias médicas para todo el país de oftalmología, cuando debe de ser una de las especialidades que más se deba de aumentar. La polaridad que ha tenido, por ejemplo, el tema de los médicos respecto a los colegios y consejos médicos, también creo que es un tema en el cual ellos no quieren perder sus privilegios que están programados para la superespecialización. En México, ser un superespecialista, que seas reconocido, el tener éxito está muy vinculado con ser con el ámbito monetario, algo que realmente es bastante distinto para nosotros cuando nuestra prioridad como médicos cubanos realmente está en la atención de los más desprotegidos, ¿no? La atención de las poblaciones vulnerables. A razón de que todos estos médicos que vienen, también decirlo, son especialistas, ¿no? Y algunos de ellos son especialidades que en México en estos momentos no hay, o que en México se han solicitado y no acuden a estas zonas vulnerables del país, como, vuelvo a repetir, oftalmología, ¿no? ¿Qué oftalmólogo se va a ir a la Sierra Alta de Guerrero, la Sierra Alta de Oaxaca, a operar los ojos de cataratas, que es una operación bastante sencilla, ¿no? Cuando aquí en la ciudad se quedan y cobran, por ejemplo, no sé, 20,000 pesos en un día. Nadie va a querer ir hacia allá. Si los médicos cubanos están dando paso al frente y lo van a hacer, y realmente tenemos personas a nivel de estas zonas rurales del país que están teniendo problemas con cataratas, que es una cosa súper prevenible, pero que también si no lo resuelves te provoca ceguera. Es una de las lecciones de la pandemia, otra vez, cómo se puede reorientar un sistema de salud hacia la cobertura universal primero y la calidad de servicio. Y en esto nos encontramos todavía y está reflejado en un debate que en lugar de decir esto nos beneficia en términos de dar una buena atención de salud a los sectores desprotegidos más vulnerables o no. Pero hasta ahora, desgraciadamente, el debate no va por allí. Sí.
quería agregar algo, perdón, Laura. Por supuesto. El debate sí lo inició hasta Cristina Laurén en el año 2020, cuando algunas publicaciones en La Jornada, ella decía que necesitábamos reconstruir, siendo subdirectora de Prevención y Promoción de la Salud, ¿no? Ella decía de reconstruir el sistema de salud de la periferia hacia el centro y de abajo hacia arriba, iniciando por una atención primaria de salud a los más desprotegidos, promocionando en las comunidades los promotores de salud, lo cual en algún momento se le criticó mucho a tal punto, pues, de que ella tuvo que renunciar de su puesto, ¿no? Por motivo de que no fue ayudada en este proyecto que tenía, que realmente yo creo que hubiera sido un muy buen momento, antes de la pandemia, antes que sucediera la pandemia, de tener médicos de atención primaria de salud en las comunidades. Con algunos planteamientos parecidos al sistema de salud que tiene un reconocimiento universal por parte de las Naciones Unidas que tiene Cuba, y con unos resultados en términos de bienestar que también están reconocidos a nivel mundial. Parte de la intención también de contratar a los médicos cubanos aquí en México tiene que ver con esta muestra de la relación de amistad que existe entre México y Cuba, y la confianza que también existe, y el reconocimiento al sistema de salud y sus resultados allá en Cuba. Cristina, aparte de esta relación a nivel de gobierno a gobierno, ¿qué se puede hacer o qué necesita Cuba en términos de la relación pueblo a pueblo? Esa es una muy buena pregunta, Laura. Yo creo que lo primero que hace falta es información sobre Cuba. La gran mayoría de los medios de comunicación en el mundo no pasan la prueba de Cuba. Yo les hago esa prueba. Yo estudié periodismo en Londres y estuve después en la BBC un tiempo. Y trato de los mismos códigos que ellos tratan de contar sobre lo que es noticia, lo que no, lo que es ético, lo que no, las proporciones de los eventos en un contexto y otro. Con Cuba la gran mayoría de los medios de comunicación fallan, porque siempre hay una singularización de cualquier evento que pasa con Cuba, y casi siempre se sacan de proporción las cosas. Es decir, si aquí sucede un incendio o el desastre, por ejemplo, que sucedió, el trágico accidente en el Hotel Saratoga, pues entonces hay una politización de ese evento, ¿no? Es lamentable, pero es así algo que un accidente que puede suceder en cualquier punto geográfico. Yo creo que lo primero es eso, es decir, información veraz, acertada sobre la realidad de Cuba, darle voz a las personas que viven en Cuba, porque hay toda una nación fuera de Cuba, que es importante escuchar, incluir y sumar. Lo que pasa es que, y de alguna manera, por eso es siempre interesante escuchar al profesor Lazo, porque él tiene una visión de la comunidad de Estados Unidos, que no es la visión que uno ve cuando uno ve los medios de comunicación, porque la gran mayoría de los medios de comunicación en español para las audiencias latinoamericanas que funcionan en Estados Unidos son profundamente anticubanas y parten de una agenda de tiempos de Guerra Fría, una agenda hostil, politizada, donde donde este país es un Estado fallido, un régimen represor. Es decir, esos son los sintagmas nominales que se utilizan una y otra vez, donde nada bueno sale de este país y donde solamente se ven los problemas sacados de proporción. A lo mejor ese mismo problema lo tienen en la esquina y peor y desatendido, pero cuando es aquí, entonces es mucho peor. Comparan además Cuba, un país del tercer mundo, un país subdesarrollado, un país perdedor en la distribución de los recursos a nivel mundial, pues lo comparan con Estados Unidos, y eso es completamente inexacto y es irresponsable además. Por eso es tan importante comprender que a veces cuando uno lee, por ejemplo, lo que cuentan medios como El País de España, o lo que incluso cuenta The New York Times, que ha tenido episodios de contar sobre Cuba
historias un poco más coloridas y un poco más cercanas a la realidad, por lo general son visiones muy tóxicas y muy politizadas, incluso los que más se precian de respetar los valores periodísticos de Occidente. Entonces yo creo que eso es súper importante, darle crédito a la realidad de Cuba, darle crédito a la resistencia del pueblo cubano. ¿Por qué el pueblo cubano resiste? ¿Por qué, independientemente de que hay disenso, independientemente de que el gobierno recibe críticas por problemas de gestión, hay un nivel de compromiso y hay un nivel de confianza en la gestión y el proyecto de la revolución? Que es una revolución que se está haciendo, no está hecha, porque hay quien habla de la revolución y que habla del proyecto que propone Cuba como algo terminado, y no es así. Entonces yo creo que eso es lo primero. Y luego, yo siempre, cuando tengo cuando me hacen esta pregunta, sobre todo personas estadounidenses con las que converso, siempre les digo, vayan a Cuba, véanlo por ustedes mismos si tienen la oportunidad. No se queden con un solo cuento de Cuba, conversen con sus familias, conversen con sus amigos en Cuba, y por ahí van teniendo una idea. Yo creo que en términos de pueblo a pueblo, todo pueblo que se ve la cara, que se sienta en el malecón, que se toma una cerveza, que se fuma un tabaco juntos conversando, tienen más posibilidades de entenderse y comprenderse desde los valores más profundamente humanos que si uno se guía por las agendas de medios de comunicación que están obedeciendo agendas políticas. Gracias, Cristina. Es muy importante eso que dice, y por eso para nosotros es tan importante tener a ustedes aquí que viven en Cuba, que han tenido una experiencia directa con Cuba, que conocen los médicos y las médicas cubanos, el sistema de salud y la gente. Y que esto es, si vemos cómo cambia incluso muchas personas de aquí o de Estados Unidos que van a Cuba, cómo cambia su percepción, nos damos cuenta de la versión tan sesgada que se está dando en la prensa casi todos los días, sobre todo últimamente. Raúl, quería preguntarte lo mismo, de qué se puede hacer y cuál es la importancia de lo que llaman la diplomacia ciudadana, las relaciones pueblo a pueblo. Pues yo creo que las relaciones pueblo a pueblo entre México y Cuba han sido históricas, Laura. Desde el momento en que Martí tenía cartas con Manuel Mercado, desde el momento en que Fidel viene a México a preparar la expedición, desde el momento en el que el Che decide, por ejemplo, continuar algunos estudios aquí en México, de sus estudios de virología, desde el momento en el cual nosotros, al triunfo de la revolución, México nunca rompió relaciones con Cuba. Creo que la relación pueblo a pueblo ha sido bastante importante. En estos momentos, como lo dije en algún inicio, creo que la defensa que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador es una defensa bastante importante, defendible, válida, del pueblo de Cuba, el pueblo digno, significativo. Las relaciones con México creo que pueden ser todavía mejores. Debemos nosotros de aumentar, por ejemplo, la información que llega al país, que en esos momentos la información que nos está llegando quizás a las personas que estamos en el día a día o viendo la televisión normal, son, como dijo Cristina, informaciones bastante tergiversadas, ¿no? Fuera de contexto en Cuba. Cuando, por ejemplo, sacaban las marchas del 11 de julio, sacaban que era una flotilla gigantesca de gente, cuando sabemos realmente que el grueso del pueblo de Cuba pues estaba ahí, ¿no? En sus casas, estudiando, preparados, defendiendo la revolución. Y nosotros desde nuestros colectivos, desde nuestros grupos, creo que tenemos que hacer mucha más solidaridad con Cuba. Dar mensajes claros, dar mensajes importantes sobre la realidad cubana y crecer las relaciones, por ejemplo, con la juventud. Nosotros acabamos de terminar el Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba y algo muy importante fue que el encuentro estaba lleno de jóvenes. El encuentro fue lleno de jóvenes, fue en Jalapa, Veracruz. Y en la mesa de discusión de jóvenes apostábamos porque los jóvenes, para terminar su proceso de entendimiento de la Revolución Cubana, teníamos que visitar a Cuba. Teníamos que estar ahí en los campamentos de formación Julio Antonio Mella,
teníamos que estar ahí en las calles del 1 de Mayo, teníamos que estar ahí junto con las personas que venden la pizza con el refresco en las cafeterías, teníamos que estar en la Biblioteca Nacional de Cuba, teníamos que estar al lado de ellos, al lado del pueblo cubano para entenderlo un poquito mejor y darle una mayor realidad y mayores argumentos para defenderlo. Y creo que las relaciones entre México y Cuba y la postura que ha tomado el presidente Andrés Manuel ante la cumbre que se va a llevar a cabo en Los Ángeles es bastante importante y como dijo Cristina, ¿no? Pues esto muestra también que las medidas que tomó Biden están poco cercanas a una ayuda completa a Cuba. Tanto es así, pues que el bloqueo está ahí. El bloqueo no se ha quitado. Las 243 medidas que puso el presidente Trump, en ese momento, Biden, al haber entrado al gobierno, pudo haberlas mejorado y no fue así. Él continuó con las mismas políticas de Trump durante mucho tiempo y pensando y agregando que quizás estas anunciadas medidas que puso el presidente Biden es una estrategia política, bastante política latina que se acerca próximamente, ¿no? Gracias. Si me permite, Cristina, otra pregunta. Lo que hemos visto en el contexto de la cumbre que mencionó Raúl ahora, que es otro tema que muy resonado aquí en México, es que no solo está la defensa de la inclusión de todos los países de América que viene del presidente López Obrador, sino cuando él anuncia que no va, si no están incluidos todos los países invitados a esta cumbre que tiene la particularidad que se celebra en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Vemos también una reacción de otros países. Vemos que Bolivia dice, el presidente Luis Arce de Bolivia dice lo mismo. Honduras también está cuestionando su asistencia en estas condiciones. Argentina, no hemos tenido noticias todavía de Perú y de Chile, pero ya hay un bloque que no está de acuerdo con estas exclusiones. En este contexto, que es una América Latina cambiando políticamente, presenta una oportunidad para Cuba y una presión mayor para el levantamiento del bloqueo en particular. Yo lo que creo es que demuestra que América Latina cambió de verdad. Yo creo que, por ejemplo, ayer estaba diciendo Jean Mattei, el presidente guatemalteco, que no irá tampoco. Él que no fue invitado a la cumbre de la democracia que hizo el gobierno de Estados Unidos, una cumbre de la democracia en la que estaba invitado Jair Bolsonaro, por cierto. Me parece que ahora tampoco va a la cumbre de las Américas. Yo creo que es una oportunidad para demostrar que América Latina ha cambiado y que Estados Unidos no puede seguir tratando de influir o de construir una diplomacia sobre un sistema político, dígase de la región, que no existe. Es decir, esa región vulnerable a la doctrina Monroe, temeroso de Estados Unidos, que va a seguir ese surquito, ese surco que hace Washington con la cabeza abajo, que se va a subordinar y va a encontrar cualquier tipo de racionalidad política para subordinarse. Esa realidad ya no es la de hoy. Independientemente de que pueden haber colores políticos diferentes y que no todo el mundo tengan que ser gobiernos de izquierda, como Cuba, como Venezuela. Entonces yo creo que sí, que es una oportunidad para demostrar que la visión de si América Latina no es como es, por tanto yo no la invito a una cumbre que no es suya, pero bueno, como las fronteras son de ellos, pues entonces no vienen. Eso promete una debacle diplomática, un papelazo diplomático, es lo que parece ser ahora, si no se corrige el rumbo en las próximas semanas, que lo dudo. Pero yo creo que es una oportunidad para comprender que eso que Cuba viene haciendo durante 60 años, y ahí me vas a permitir a lo mejor un poquito de chauvinismo, eso que viene diciendo Cuba de que los países, por pequeños que sean, merecen respeto, de que las soberanías de los países no tienen precio,
de que los pueblos tienen que ser respetados, de que este continente ha sufrido mucho de la expoliación capitalista, imperialista, antes de las metrópolis y ahora de Estados Unidos. Esas realidades, el hecho de que tanto latinoamericano todavía vea como única opción de vida por vivir en contextos de guerra, de pobreza, vulnerabilidad por el cambio climático, la única opción ir a Estados Unidos y que sean maltratados en la frontera y que no sean respetados. Yo creo que es una muestra de que hay que encontrar o renovar estructuras de integración diferentes y que sean más efectivas, y que la OEA no puede ser esa estructura. No es una vía, no funciona. Están viendo, se supone que es una secretaría de la OEA lo que organiza esta cumbre, pero no está siendo así, al final se está haciendo en la Casa Blanca. ¿Es la OEA o es la Casa Blanca? Son contradicciones muy difíciles de seguir repitiendo discursos viejos y narrativas que no funcionan. Entonces yo creo que habrá que ver qué pasa en los próximos días, pero por ahora parece una cumbre bastante vacía, como te decía antes, más parece que van gente a la cumbre de los pueblos con más entusiasmo que lo que están diciendo que van a ir al segmento de alto nivel de la cumbre de las Américas. Es una oportunidad para demostrar que América Latina cambió y que hay que tratar a los países con respeto y que no puede ser que esta cumbre sea de Estados Unidos y mis amiguitos, de quien me cae bien y quien me cae mal, porque no va de eso. Y si va de eso, pues sencillamente no van, se les queda vacío el quórum. Y habrá que a lo mejor organizar otra cumbre, renovar estructuras como la CELAC o el ALBA, que también son oportunidades de integración para sentarse a hablar independientemente de los colores políticos de los que integran esa mesa. Sí, como están asegurando un debilitamiento muy fuerte de la OEA y en un contexto de muchas críticas hacia el secretario general Luis Almagro, además, que ha contribuido a esta división que estamos viendo ahora. Tenemos algunos comentarios del auditorio, como siempre. Muchas gracias por mandar sus comentarios. Vamos a ver qué dicen. Loren Cubeleón dice, bienvenidos los médicos cubanos a México. Potemkin, buenas noches, Laura, comunidad. Laura Urquieta, saludos a los hermanos cubanos y bienvenidos los médicos cubanos. Olga dice, conozco médicos mexicanos con sueldos bajísimos, limitadas prestaciones, etcétera, y limitados los espacios en salud pública a pesar de que hacen falta. ¿Alguien me puede explicar? Pues ya el doctor Raúl Cartagena nos dio algunas pistas de estos sistemas, como fallas sistémicos que tenemos, y vamos a seguir en ese espacio, de hecho, en América, platicando sobre estos desafíos que hay en materia de salud. Roberto Hernández, lo mejor a un pueblo hermano, el respeto de un hombre de un corazón amable a sus hermanos con cariño de lo que representa el país de México. Vale Lira dice, médicos nacionales y extranjeros con conciencia social al servicio del pueblo. Liz Flores dice, estamos siendo egoístas, no pensamos en las personas de las zonas más alejadas que necesitan salud. Y Laura Urquieta dice, si vienen médicos de otros países, bienvenidos también, pero ¿dónde están? No los veo. Fercho Bolsas, toque artesanal, dice, faltan muchos médicos, muchos en las ciudades, también no solo en lo rural. Bienvenidos los doctores de donde vengan. Javier Terán, hay un documental muy interesante del cineasta norteamericano Michael Moore, se llama Sicko, trata la diferencia en el sistema de salud entre Estados Unidos y Cuba. Marciano Sebastián Astudillo, los médicos cubanos serán bienvenidos en la montaña de Guerrero, tierra de Genaro Vázquez Rosa. Ruski, es tan duro el bloqueo que no pueden entrar a pescar y la langosta con excepción de los hoteles. Víctor Hugo Martínez dice, gloria al pueblo cubano, 60 años bajo un bloqueo criminal de los Estados Unidos. Y Paulina Rendón Aguilar, qué buen programa, ojalá se pueda difundir más. Felicidades a Laura Carlson, gracias. Me parece una gran profesional, informada y transmite mucho profesionalismo. Pues tengo la fortuna de tener unos panelistas como la noche de hoy con grandes conocimientos
y grande capacidad. Vamos a seguir platicando. No sé si ustedes quisieran agregar algo o responder a algunos de los comentarios. Raúl. Bueno, respecto al comentario que dijiste sobre que hacía falta, un comentario que leíste, que hacían falta muchos médicos en las ciudades, es verdad, y también coincido con la otra comentario que dice que todos los médicos de donde quiera que vengan sean bienvenidos, pues también, ¿no? Pero la crisis sanitaria es en esos momentos mundial. Esta crisis que nos ha dejado, por ejemplo, el COVID-19, que expuso que nosotros llevar la salud a los centros de los países y dejar las periferias desprotegidas, cuando, solamente por hablar de México, cuando nuestras universidades no han aumentado durante años, ¿no? La capacidad de formación de médicos, pues son consecuencias que hemos tenido. Consecuencias los cuales se ven reflejadas en jornadas laborales de alrededor de 36 horas de los residentes médicos en los hospitales, que son sobreexplotados y en ocasiones ni siquiera pagados. Y así lo vimos expuesto en las manifestaciones de los Residentes Unidos del 2018. Entonces, también votar a que tengamos un cambio, como dijo la doctora Cristina Laurel, de abajo hacia arriba y del periferio hacia el centro, ¿no? Es muy, muy importante. Y pues, en consideración, pues con los consejos y colegios médicos que tan ofendidos están, yo no recuerdo que cuando Enrique Peña Nieto trajo 500 médicos y los mandó a Chiapas, 500 médicos cubanos y los mandó a Chiapas, en esos momentos políticamente no era nada tentativo decir nada y no se manifestaron ni dijeron nada, ¿no? Pasaron las misiones médicas, tanto fue así que una de las compañeras que le tocó venir a atender niños en Chiapas fue Aleida Guevara, Aleida Guevara March, perdón, que hace poco estuvimos con ella, nos estuvo contando su experiencia en la misión médica en Chiapas, contratada por Enrique Peña Nieto, por el gobierno federal de Enrique Peña Nieto. Y pues bueno, también pues decir que a Cuba, los médicos cubanos, que van a tener todo el apoyo de nosotros, van a tener toda la solidaridad de cientos de personas que los esperamos con los brazos abiertos, y que no vamos a dejar de tener esa hermandad, esa bonita hermandad que Cuba y México lleva por tantos años, que Martí Manuel Mercado marcó y que Fidel y Lázaro Cárdenas siguieron, ¿no? Que la Escuela Latinoamericana de Medicina abrió a más de 2,000 médicos mexicanos formados ahí y que nosotros queremos continuar con estas pequeñas muestras de amor y de solidaridad hacia el pueblo de Cuba que tanto nos ha dado, y que sabemos y entendemos, y como dice la OJC, que somos continuidad, continuará el proceso revolucionario en Cuba. Gracias, Raúl. Laura, yo solo quería comentar algo, perdona que te interrumpa, de lo que decía, no, sí, por favor. De los comentarios de lo que decía Raúl. La decisión del presidente López Obrador de llevar esos médicos cubanos a México es además, tiene varias aristas por donde verla. Uno, indiscutiblemente, es el beneficio que puede suponer eso para las comunidades en vulnerabilidad que no ven un médico, sabrá Dios hace cuándo, y el hecho de que haya médicos cubanos con disposición de ir a esos lugares. Pero también tiene que ver con el hecho de que uno de los focos principales de las campañas de descrédito contra el gobierno cubano es en contra de las misiones médicas. Es decir que hay trata de personas porque son obligados a irse, lo cual es mentira. Es decir, es voluntario, los médicos se van si quieren. Fue campaña de Trump, global. Correcto. Correr a los médicos cubanos. Correcto, que el momento más trágico y el momento más, digamos, horrendo fueron aquellas imágenes de cómo invadieron los hogares de médicos de la misión médica que estaba en Bolivia cuando el golpe de Estado, y cómo los expulsaron de un día a otro, cómo violentaron incluso a una médico, una doctora, la jefa de la misión. Es decir, fue una situación trágica que demuestra cómo eso no tiene nada que ver con la calidad de los médicos cubanos ni con los principios éticos morales que puedan tener las misiones como esta, de esta naturaleza.
tiene que ver con Cuba y tiene que ver con la campaña de descrédito contra Cuba y cómo los médicos cargan, los médicos cubanos que van a hacer el bien, que van a resolver problemas que tienen en los contextos en los que llegan, eso es contra Cuba. Por eso también lo que ha hecho el presidente López Obrador es visto como una señal de agradecimiento y como una muestra de coherencia y respeto hacia la realidad de Cuba, porque si bien es un recurso humano fundamental que él tiene a mano, porque Cuba es un país vecino, porque Cuba es un país cercano y coherente con la agenda de desarrollo y progreso social de su proyecto político, es también para Cuba una muestra de reconocimiento y de respeto. Y hay muchas versiones. Esa, a mí se me parece, ¿no? Que tú mencionabas, yo tengo una amiga mexicana, periodista, que cada vez que oye estas historias me llama y me pregunta. Y a mí me gusta mucho contarle porque es una manera ella de desintoxicarse de las visiones que hay por ahí sobre la realidad cubana. Y entonces es muy común escuchar, no, que si van obligados, que si es negativo, que si no gusta en Cuba. Hay que comprender también el contexto en el que, y por eso también tanto agradecimiento, respeto y reverencias al presidente mexicano en esta visita, porque también es una muestra de respeto y de consideración, por cierto, a médicos que está demostrado que trabajan bien, que resuelven problemas y que además pueden aportar mucho a la mejoría de las condiciones de vida de esos lugares. A mí me estaba diciendo el doctor Raúl sobre la calidad de los médicos cubanos y yo antes de empezar este programa recién cortaba, que lo he llamado 1000 veces hoy, al pediatra de mi hija, cómo los médicos cubanos tienen, desde el punto de vista ético de su formación, la voluntad absoluta de ayudar al otro, independientemente de donde estén. Y no ver horas de la que terminan, las condiciones de trabajo, que a veces no son las ideales, lo saben bien los estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina porque están en los hospitales cubanos donde atienden a los cubanos como estudiantes, después como residentes, y ven que las condiciones de vida que tienen los médicos y las condiciones de trabajo no son las ideales, y sin embargo trabajan con la misma sonrisa, salvan niños, salvan personas enfermas todos los días. Es decir, yo creo que es muy importante comprender que los 500 médicos no son solamente la salvación para esas personas, sino también un ejercicio de respeto y de darle crédito a que las misiones médicas cubanas son misiones que sí suponen un ingreso para el Estado cubano, suponen un ingreso para esos médicos también, pero al mismo tiempo también suponen una señal de respeto a que es una manera válida de ayudarnos entre países en una cooperación sur-sur de mutuo beneficio y de también dejar de lado una campaña de descrédito que responde a los intereses de la agenda intervencionista de Washington de ir en contra del gobierno de Cuba, que no tiene nada que ver con la calidad de los médicos cubanos y que poco le importan todos esos que no tienen ningún médico y que no les importa todas esas mujeres que en su vida han visto un ginecólogo o todos esos niños que en su vida han visto un pediatra. Y por eso es muy importante ponerlo en contexto y salirnos de las agendas políticas que tratan de hacernos cuentos de cómo interpretar los hechos políticos cuando nosotros tenemos cabeza propia. Y por eso en este contexto es tan importante entender y tener información segura más allá de la editorialización constante que hacen tantos medios de comunicación en el mundo. ¿Cuánto cambia la vida de una familia tener atención médica o no tenerlo? Y esto lo hemos visto muy trágicamente en el contexto de la pandemia, una pandemia que tiene un impacto muy desigual en un mundo desigual. Bueno, pues ya tenemos algunos otros comentarios y hemos llegado al final casi del programa. Bel Rojas dice, conocer la realidad cubana es necesaria para no repetir el discurso que nos imponen los medios hegemónicos de comunicación títeres del imperio. Lucy Rodríguez de Vera dice, el pueblo de Cuba es un país ejemplo de lucha, dignidad, fortaleza y nacionalismo. Araceli López, saludos al médico Cartagena y a la periodista Cristina, gracias por sus análisis. Gracias, Araceli. Víctor Hugo Martínez, en Estados Unidos, si no tienes empleos, ni creas que de chiste un médico te dé asistencia. Mario Salvador Sosa Sánchez, buenas tardes, señores, al pueblo cubano. Es un ejemplo de dignidad, su resistencia al bloqueo de Estados Unidos lo hace merecedor de una política de dignidad y valor a toda prueba. México y Cuba siempre hermanos. Y bueno, pues hay muchos, los cubanos de Patricia Cordero Sánchez, los médicos de los últimos tiempos han dejado de ver por sus pacientes y solo ven su bolsillo. Helen Ramírez,
Honduras ha sido increíblemente beneficiada por los médicos cubanos y sus brigadas. Nos sentimos honrados y deseamos que vuelvan a nuestro país. Gracias por todo su apoyo. Aquí en Hecho en América sí tenemos mucha gente que nos ve de muchos países. Ahí tenemos el comentario de Honduras. Gaby Salazar, la OEA es caduca. Su discurso es viejo. Ojalá lo que empieza a hacer Estados Unidos sea sincero y no electorero. Eduardo Hernández, gracias por apoyar a México entre pandemia y un sistema de salud destruido, saqueado y usado como caja chica para las campañas electorales del PRI. Por tanto, bienvenidos, los necesitamos. Pues ahí hay solo unos ejemplos de los comentarios. Otra vez, gracias a la audiencia por participar en este espacio, su espacio. Y también, por supuesto, damos las gracias a Cristina Escobar desde La Habana y a Raúl Cartagena desde aquí de la Ciudad de México, formado como médico en el sistema y en la escuela de Cuba. Gracias. Vamos a estar en contacto. Vamos a seguir con estas discusiones sobre la relación fundamental que existe entre México y Cuba y la política de los Estados Unidos de por medio. Muchas gracias, buenas noches, un fuerte abrazo.